Shalom, shalom, que abuelos bendigan el nombre de Yahshua. Hoy vamos a continuar con Primera de Reyes, capítulo 10, en el cual van a ser mencionada la famosa reina de Saba, la mujer que supuestamente tenía una relación con el Melech Shlomo, pero eso, al menos bíblicamente hablando, es falso. Y también vamos a ver cómo Shlomo había acumulado mucha riqueza y la paz que había en ese momento en Israel, como Yahweh se lo había prometido a David, que iba a haber paz. Y por eso se le puso el nombre Shlomo. Shlomo es uno de los pocos personajes que aparecen en las escrituras que Yahweh mismo le pone el nombre, porque Yahweh le dijo a David que iba a tener un hijo y que le iba a poner Shlomo, porque Shlomo significa mi paz y tiene que ver con el asunto del reinado de él y la paz que va a acontecer en el pueblo de Israel. Más tarde, Shlomo se va a desviar, se van a ver unos pocos conflictos. Aún así, no va a ser tan grande el conflicto como sucedía como con David, ni tan extenso, y al final el reino se va a partir en dos, pero con el hijo de Shlomo, no con el Shlomo porque Yahweh había hecho una promesa a David y por eso la cumple. Vamos a leer en el uno, dice así: oyendo la reina de Saba la fama que Shlomo había alcanzado por el nombre de Yahweh, vino a probar con preguntas difíciles. La reina de Saba y otros tantos reinos alrededor conocían a Shlomo y sabían de su sabiduría. Probablemente hasta habían leído varias cosas que él había escrito y varios proyectos que se había hecho en la tierra de Israel. Antes de continuar con la lectura, quería mostrarles en el mapa dónde está Yemen, que es una península arábica, de donde viene la reina de Saba, que es muy famosa. Dentro de la mitología judía y dentro de la mitología, y ojo, digo mitología árabe, también se menciona a la reina de Saba, pero se hace de una forma muy diferente. Los judíos la mencionan igual como una mujer muy poderosa que le hizo varias preguntas a Salomón, que eso es correcto, y que Salomón logró responderle todas. Lo que nos añade la tradición judía es que Salomón se le hizo 19 acertijos. No necesariamente eran acertijos lo que ella preguntó. Aparentemente no era eso lo que estaba preguntando. No era un juego. No era algo para divertirse ni para ver qué tan inteligente era, sino que llegó con preguntas complicadas que dice que salían de su corazón. No llegó con acertijos como se nos dice la tradición judía, que yo siento que por ahí debe haber algo malo. También se nos cuenta de que el piso era tan limpio que parecía de cristal y que ella se levantó el vestido antes de tocar el suelo pensando que se iba a mojar los pies. Pero bueno, eso no me parece tan malo, pero es algo que está añadiendo y es una cuestión a considerar. Lo que sí me hace mucha gracia es que los árabes tomaron al rey Salomón y lo convirtieron en árabe. Ellos también dicen que Moisés era árabe, por cierto, pero dice que Salomón supuestamente adoraba a Alá, o sea, nada que ver, ¿verdad? Por supuesto. Y también dice que la reina de Saba igual llegó con muchos regalos, que supuestamente se enamoraron ellos dos, que tuvieron un romance. Eso es como todo un misticismo que no se nos cuenta en el Tanakh. No digo que no fuese posible, pero tampoco digo que sucedió porque eso no es lo que registran las escrituras. De ahí donde vienen diciendo que varios de los hijos de la reina de Saba eran realmente hijos de Salomón y que tienen sangre del rey de Salomón, que no sé. O sea, francamente, esos son más cuentos que otra cosa. Ahora, para empeorar aún más la historia y torcerla y arruinarla, los árabes dicen que el rey Salomón, aparte de ser árabe y aparte de adorar a Alá, tenía varios genios. Sí, estoy diciendo genios, tenía un ejército de genios y que este ejército de genios, mientras la reina de Saba venía en barco, fueron y se robaron el trono de ella y lo trajeron a Jerusalén para modificarlo un poco para ver si ella lo reconocía como un juego o como algún tipo de chiste o francamente no sé, pero era algo absurdo. Si tenía genio se la hubiera traído volando un genio porque era más simple que venir en barco.
Entonces nos cuentan los árabes que al ver la reina de Saba, todos los genios que tenía Salomón, aparte de todas las magias que podía hacer, porque supuestamente era mágico, ella dejó el paganismo y empezó a adorar a Alá. Todo es pagano, o sea, adorar a Alá es pagano. Hablar de genios y de magia es pagano. Y esta mujer que era pagana vino a ser más pagana según el cuento del Corán, que eso está, si no estoy mal, en la Sutra 27. Pero bueno, es una absurdez. Yo quería comentárselos para que no se contaminen el día de mañana cuando lo lean o alguien les diga o etcétera, pero es una absurdez. La reina de Saba aparentemente fue un acontecimiento muy importante que ella llegara y visitara a Shlomo, tanto así que el Mashiach lo comenta. No lo comenta con el sentido de que la reina de Saba haya ido porque fuera una mujer importante, sino porque vivía en un pueblo pagano con unas costumbres paganas, con dioses falsos, y ella se vino desde muy lejos a buscar de Yahweh, a buscar de la sabiduría de Yahweh, porque sabía que Yahweh, el espíritu de Yahweh, habitaba en Shlomo y que ese Ruach HaKodesh le estaba dando sabiduría y que ese pueblo se estaba volviendo un pueblo muy poderoso. Es más, Israel en este momento es una superpotencia. Aunque los historiadores de hoy en día lo nieguen, pero el texto histórico que tenemos es la Biblia, que para ellos es una mentira. Claro está que todas las cosas en la Biblia se han ido confirmando arqueológicamente. Un ejemplo, por ahí el año 1840 todavía se hablaba de que la Biblia era un cuento, era un libro de fantasía y que Nínive no existía y que era una ciudad falsa, y resulta que después se descubrió arqueología de que Nínive existía. También sucedió lo mismo con Babilonia, decían que Babilonia no existía y resulta que la Biblia lo registró primero como libro histórico que es, y después empezaron a encontrar información sobre Babilonia y sobre la puerta de Ishtar y bueno, etcétera, etcétera. Para no desviarnos del tema, vamos a leer Mateo 12:40. Dice, tal como Jonaj, que este es Jonás, que significa paloma. Jonás fue el que habitó 3 días y 3 noches en el vientre del pez. Dice, tal como Joná estuvo 3 días y 3 noches en la panza del monstruo marino, lo ponen aquí, pero es en el vientre del pez. Dice, así también el Ben Hadán estará 3 días y 3 noches en las profundidades de la tierra. Ustedes saben qué significa esto, que Yeshua bajó al Sheol, al infierno, por 3 días y por 3 noches después de que murió en la cruz, porque eso es lo que está profetizando este texto. Yeshua se lo está profetizando, yo voy a morir y voy a estar en el vientre de la tierra, o sea, en el infierno, en el centro de la tierra, donde está el infierno. Porque para el que se pregunta, ¿dónde está el infierno? ¿Existe el infierno? Sí, está en el centro de la tierra, aquí Mashiach mismo lo dice, lo pueden volver a leer. Y ahora va a mencionar a la reina de Saba y a Nínive. Les está mencionando a Nínive también. Dice en el 41, la gente de Nínive se levantará en el juicio contra esta generación y la condenará. ¿A cuál generación se refiere? A la que está él en este momento. A los judíos ortodoxos que están viendo a Yahweh hacer milagros, literalmente, porque Yahshua es Yahweh, son el mismo, son una sola persona, pero es como una pequeña parte de su esencia la que está en la tierra y está habitando en ese Mishkan de carne, llamémosle, en el cuerpo de Yahshua, ¿verdad? Porque él nació de una mujer, entonces tenía un cuerpo físico. Entonces, él les está diciendo que la gente de Nínive se va a levantar y los va a juzgar a los judíos ortodoxos y a la gente que no creyó en el Mesías, en Yahweh, en ese momento, que no creyó en los milagros que ellos mismos estaban viendo. ¿Por qué los va a juzgar la gente de Nínive? Porque cuando Jonás le predicó a Nínive, Nínive se arrepintió, toda la ciudad lloró y se vistió de cilicio y Yahweh perdonó la ciudad. Ahora también se va a mencionar a la reina de Saba. Va de nuevo al 41, dice, la gente de Nínive se levantará en el juicio contra esta generación y la condenará, porque los de Nínive, cuando Joná les predicó, se volvieron de sus pecados a Yahweh. Pero lo que hay aquí ahora es mayor que Joná. ¿Quién es mayor que Joná? Es Yahweh mismo quien está hablando enfrente de ellos. Y ahora menciona a la reina de Saba en el 42. Y la reina del sur.
se levantará en el juicio contra esta generación. Ve, ella también los va a juzgar porque ella fue y buscó desde muy lejos para ir a visitar la esencia de Yahweh que había en Shlomo, el Ruach HaKodesh que había. O sea, no era Yahweh directamente, pero sí se entiende de que la reina de Saba estaba buscando de Yahweh a través del profeta Shlomo, que era rey también. Va de nuevo. La reina del sur se levantará en el juicio contra esta generación y la condenará, porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, pero lo que hay aquí ahora es mayor que Salomón. Continuemos en el 2. Dice, y vino a Jerusalén con un séquito muy grande. La reina de Saba viene a Jerusalén con mucha gente. Dice, con camellos cargados de especies y oro en gran abundancia y piedras preciosas. Y cuando vino a Shlomo, le expulsó todo lo que en su corazón tenía. O sea, todas las preguntas, todas las angustias, se las dio a Shlomo. Ella no vino con las manos vacías. Ella vino no solamente a saber de la sabiduría de Salomón, sino a que su reino tuviese paz con el de Salomón, ya que era un reino muy poderoso el de Salomón en este momento, era muy, muy poderoso. Y también venía como a ser, ¿cómo se podría decir? A ser sumisa ante la potencia mundial a la que estaba visitando, que eso se llama diplomacia, que es una buena jugada, es mejor tener diplomacia a entrar en un conflicto en un futuro. Entonces dice el 3 y Eslomó le contestó todas las preguntas y nada hubo que el rey no le contestare. Qué lástima que no tenemos las preguntas que Shlomo hizo, perdón, que la reina de Saba le hizo a Shlomo, no quedaron registradas. Quién sabe qué angustias o qué cosas de la época sobre agricultura, porque recordemos que Shlomo sabía de todo, sabía sobre agricultura, sabía sobre ganadería, era, qué sé yo, sabía sobre los árboles, sabía sobre los animales, parecía como que sabía sobre ciencia. No digo que la ciencia de hoy en día, pero sí como que entendía cómo funcionaban las cosas. No sé hasta qué punto, pero se sabe que sí, que tenía mucha sabiduría según lo que está registrado. Dice en el 4, y cuando la reina de Saba vio toda la sabiduría de Shlomo y la casa que había edificado a sí mismo, la comida de su mesa, las habitaciones de sus oficiales, el estado de los vestidos de los que le servían, sus maestresalas y sus holocaustos que ofrecía en la casa de Yahweh, se quedó asombrada. O sea, al ver toda la riqueza y todo el orden en el que vivían, ella se asombró. Ella viene de un reino y viene de ser una reina y dice que aún así se asombró de la comida que llegó a probar ahí y de toda la artesanía que había en el reino. Era algo tal vez muy exuberante, algo que no había en su tierra. Dice en el 6, y dijo al rey, verdad es lo que oí en mi tierra, de tus cosas y de tu sabiduría, pero yo no lo creía hasta que he venido, y mis ojos han visto que ni aún se me dijo la mitad, es mayor tu sabiduría y bien que la fama que yo había oído. En el 8 continúa diciendo, bendecidos tus hombres, dichosos estos tus siervos que están continuamente delante de ti y oyen tu sabiduría. Yo siempre he pensado igual, yo creo que uno debería hasta juntarse con personas inteligentes, personas que lo beneficien a uno. No está mal que uno también sea parte de esas personas que va a dar beneficio, o sea, deberíamos estudiar, saber de todo un poco, saber de astronomía, saber de cómo funciona, un ejemplo, la medicina, cómo funciona un auto, cómo funciona la electricidad o cosas científicas para también nosotros aportar algo siempre a las demás personas, no solo un sentido intelectual, sino a la hora de compararlo con la Torá. ¿Por qué? Porque Yahweh hizo todo y literalmente todo. La ciencia es de Yahweh.
Toda ciencia es inspirada por Yahweh. Todos los animales, cómo funcionan, su comportamiento, cómo crecen las plantas, cómo funciona el agua, cómo funciona el aire. Todas esas cosas las hizo Yahweh y eso significa que hay algo de Él ahí. O sea, está su intelecto, está su gran sabiduría que es aún más vasta que todo eso que estamos viendo. Por eso a mí me gusta la ciencia, porque la ciencia habla de Yahweh y las personas que la estudian no se dan ni cuenta de que la vida misma es un milagro. Entonces, continuamos en el 9. Dice así: Yahweh tu Elohim sea bendito, que se agradó de ti para ponerte en el trono de Israel. Porque Yahweh ha amado siempre a Israel, te ha puesto por rey, para que hagas derecho y justicia. En el 10, y dio ella al rey 120 talentos de oro, y mucha especiería y piedras preciosas. Nunca vino tan gran cantidad de especies como la reina de Saba dio al rey Shlomo. Parece que ella como que abundaban las especies en la tierra de la reina de Saba. Dice el 11, la flota de Hirán, que había traído el oro de Ofir, traía también de Ofir mucha madera de sándalo y piedras preciosas. Y de la madera de sándalo hizo el rey balaustres para la casa de Yahweh y para la casa reales, arpas también, salterios para los cantores. Nunca vino semejante madera de sándalo, ni se había visto hasta hoy. Igual se está dando como que se está quedando en el registro histórico de que la reina de Saba tenía muy buenas especies y Shlomo lo está registrando de forma como un agradecimiento. Y igual se está hablando de Hiram, que la madera y las piedras preciosas que le daban eran de mucho valor. Un balaustre se utiliza usualmente, es como un tipo de balcón. Voy a ponerle unas fotos para que ustedes lo vean. Y también se habla de las arpas. Puede ser una arpa grande o puede ser una arpa pequeña. Estos balaustres usualmente lo que hacían era poner a los músicos ahí. Dice que se hicieron para la casa de Yahweh y también para la casa real. Varios de estos se construyeron. Dice que también utilizaban el salterio. Para el que no conoce el salterio es ese. Y su sonido es este otro. Vamos a continuar con el 13. Dice así, y el rey Shlomo dio a la reina de Saba todo lo que ella quiso y todo lo que pidió, además de lo que Shlomo le dio, y ella se volvió y se fue a su Aretz, a su tierra, con sus criados. Tenemos que Shlomo le dio a ella todo lo que pidió, no solamente ella trajo regalos para Shlomo, sino que Shlomo también la llevó de vuelta con muchos regalos. Que esto de nuevo es diplomacia, es estrategia. Es bueno tener aliados, como rey que era Shlomo prefirió tenerlos como aliados, igual para que hubiese paz, y mandarlos con muchos regalos para que llegaran a su tierra pues contentos, tuvieran un buen recuerdo de él. Dice en el 14, el peso del oro que Shlomo tenía de renta de cada año era 676 talentos de oro. Lo que Shlomo le dio a ella terminó siendo poco, porque vea la cantidad de oro que le daba de regreso la reina de Saba cada año. Le daba como renta. El talento de la época tal vez no lo conocemos por completo cuánto pesaba, pero sabemos que 670 talentos equivalen, según este cálculo, 22.793 kilos. O sea, era un montón de oro lo que le daba la reina de Saba por año. ¿Cuánto podría ser eso en dinero actual?
Calculándolo así, muy por encima, por supuesto, pueden ser aproximadamente unos 50 millones de dólares al año, que es mucho. Israel hoy en día también recibe dinero de Estados Unidos y de los países aliados para la defensa de la nación y recibe una cantidad de dinero muy similar, 50 millones de dólares, que 100 millones de dólares, le dan para armamento, para tantas cosas. Me parece curioso el monto porque es algo muy parecido. De nuevo el 14. El peso del oro que Shlomo tenía de renta cada año era 676 talentos de oro. Entonces, de nuevo, un aproximado de 50 millones. Dice, si sin lo de los mercaderes y lo de la contratación de especies y de todos los reyes de Arabia y de los príncipes de la tierra. O sea, solamente se está contando lo que es con la reina de Saba y sin contar todo lo demás de los negocios de los demás países y los demás socios comerciales que tenía Shlomo. Dice el 16, hizo también el rey Shlomo 200 escudos grandes de oro batido, 600 shekelín de oro gastó en cada escudo. Estos escudos eran como un símbolo para la guardia real. Esto se le daba como decir una corona o una medalla realmente, tal vez sería la palabra correcta. Como cuando se le da la medalla a un atleta, así se le daba estos escudos a los mejores soldados, para la guardia real, los que estaban cerca de Shlomo. Y eso no solamente los protegía también como un escudo tal cual que se utiliza para protegerse, sino que también pues, les daba un estatus muy grande. Mientras Shlomo está reinando, el pueblo de Israel va a vivir uno de sus mejores momentos, al menos en lo que es la economía. Y también en lo espiritual, aunque siempre habían paganos, siempre había gente que hacía hechicería y demás, que eso empobrece al pueblo, empobrece a la persona, el alma, la vida de cada quien. Pero lo que quería contarles es que estos escudos de oro más tarde van a ser robados por Egipto. Va a entrar Sisac, que es el faraón de Egipto, y se va a robar estos escudos y va a atacar a Israel. Después van a ser reemplazados por escudos de bronce, de más baja calidad, claro está, porque el oro era mucho más valioso. Entonces dice en segunda de Crónicas 12:9. Así que Sisac, rey de Misrayim, atacó a Jerusalén. Él se llevó el tesoro de la casa de Yahweh, vea, le quitó todo el tesoro a la casa de Yahweh. Ya está la decadencia de Israel. Dice, y los tesoros en el palacio real. Él se los llevó todo, incluyendo los escudos de oro que Shlomo había hecho. ¿Ves? Una gran lástima. Ahí continúa el texto por si quieren seguir leyéndolo, pero era un dato para mencionar importante. El número de los escudos no era poco, eran 300 escudos de oro. No conocemos el tamaño, pero bueno, eran valiosos. Dice de nuevo el 17. Asimismo hizo 300 escudos de oro batido, en cada uno de los cuales gastó 3 libras de oro, y el rey los puso en la casa del bosque del Líbano. Hizo también el rey un gran trono de marfil, vea, de marfil, el cual cubrió de oro purísimo. Esto es algo demasiado lujoso. El trono del rey Shlomo era algo impresionante. Ustedes saben que el marfil se saca de los colmillos de los elefantes. Estos colmillos, bueno, tienen un valor a veces hasta mayor que el oro. Y para poder hacer un trono de marfil era algo, pues, una obra bastante grande. Y cubrirlo de oro todavía más valioso. Lo hacía algo mucho, muy, muy valioso. Dice en el 19, 6 gradas tenía el trono y la parte alta era redonda por el espaldor y a uno y a otro lado tenía brazos cerca del asiento. O sea, era un trono como un sillón con dos brazos, que usted pone los brazos. En la parte de atrás era un círculo, imaginemos un círculo, ¿verdad? Que eso era el respaldar, que era un círculo. Dice, y tenía 6 gradas para subir. Estas 6 gradas puede representar en los 6 días que duró Yahweh haciendo los cielos y la tierra. Y la séptima grada era donde estaba el trono, que es el lugar plano, ¿verdad? Que era donde estaba Shlomo. Que por cierto, el número 7 en la Biblia representa el Shabbat, que es un día de reposo. Y ahí estaba Shlomo reposando, puede decirse, o estaba Shlomo reinando en una época en la que Israel reposó de todos sus enemigos también, puede que tenga un simbolismo.
Aparte, el trono también tenía unos decorados de leones, vamos a leerlo, dice, junto a los cuales estaban colocados dos leones. De cada lado del respaldar habían dos leones, yo me los imagino grandes. Dos leones hechos, vamos a ver lo que dice el 20, estaban también 12 leones puestos allí sobre las 6 gradas, de un lado y de otro. En ningún otro reino se había hecho trono semejante. Yo creo que hasta la fecha tampoco se ha hecho nada semejante. Entonces dice que habían 12 leones. Ustedes saben que el león representa a la tribu de Yahudá, de donde está reinando Shlomo. El león también representa a Yahshua. 12 representa las 12 tribus de Israel. Y dice que había uno en cada lado de los escalones. Como son 6 escalones, entonces habían 12 leones, ¿verdad? En cada lado. Probablemente estos eran chiquititos, me los imagino, o no sé cómo eran, tal vez eran grandes. Dice el 21, y todos los vasos de beber del rey Shlomo eran de oro. Asimismo, toda la vajilla de la casa del bosque del Líbano era de oro fino, nada de plata, porque en tiempo de Shlomo no era apreciada. Dice en el 22, porque el rey tenía en el mar una flota de naves de Tarsis con la flota de Hirán. Eran súper aliados, lo que era Tiro y Jerusalén, llamémosle, o Israel, eran aliados y tenían una flota juntos. Esta flota era comercial también, no solamente era para la guerra. Y estaba como al lado de Egipto, que en este momento Egipto son aliados, pero más adelante Egipto va a entrar y se va a robar todas las cosas que estamos leyendo. Vamos a continuar leyendo, dice, una vez cada 3 años venía la flota de Tarsis y traía oro, plata, marfil, monos y pavos reales. Curioso que trajeran monos, no sé para qué, porque no son para comer. El pavo real sí, y es un animal también como decorativo, se podría decir, porque es muy bonito. Pero los monos no sé para qué, tal vez, tenían como mascotas. El 23. Así excedía el rey Shlomo a todos los reyes de Aretz en riqueza y en sabiduría. Toda Aretz procuraba ver la cara de Shlomo para oír la sabiduría, la Jokmah, que Elohim había puesto en su corazón. Ve, la gente no iba a ver a Shlomo, sino iba a ver la sabiduría que Yahweh le había puesto a Shlomo. Es como cuando se va a consultar un profeta, uno no va a ver al profeta, va a consultar lo que habita en ese profeta, que es una porción grande del Ruach HaKodesh. Todos tenemos Ruach HaKodesh, pero hay personas que tienen una porción grande y se les da cualidades diferentes a unos y a otros. Cuando se habla de la bendición, de la sanación, eso significa que ese ruach de sanación lo tienen unos y otros no. Yo hasta la fecha no he conocido a nadie que la tenga, que venga, ore, ponga las manos y la persona se sane. He visto muchos payasos por internet, sí, que yo sé que son falsos, pero gente real por el momento no. No digo que no se pueda, creo que sí. Es más, yo digo que hasta con mucha oración, ayuno, mucha lectura de la Biblia, las personas se pueden sanar. Pero eso es diferente, digamos, es como buscarlo, pedirle, rogarle a Yahweh, demostrarle que uno lo quiere buscar, entonces Yahweh lo puede sanar a uno. O tal vez no, eso depende de él, ¿verdad? Porque es decisión de él. Dice en el 25. Y todos le llevaban cada año sus presentes, alhajas de oro, de plata, vestidos, armas, especias aromáticas, caballos y mulos. La caballería de Shlomo era muy grande también y eso les daba mucho poder en batalla, aunque no la necesitaron, pero era algo eh, como preventivo, se puede decir, en el 26. Y junto a Shlomo, carros y gente a caballo, y tenía 1400 carros y 12.000 jinetes, muchísimos jinetes tenía. Dice, y los cuales puso en las ciudades de los carros y con el rey en Jerusalén. Sí, era una superpotencia en este momento. Esos carros le daban mucha potencia a las personas en la guerra. Antes en las guerras no se necesitaba tantos jinetes para causar un caos dentro de las líneas enemigas. A veces con una docena de jinetes era más que suficiente para arrinconar al enemigo y desviarlo de donde están ubicados, destruir su formación, desanimarlos. Era suficiente una docena y tenía 12.000 jinetes. Imagínense, era una cuestión súper poderosa. Es como tener 12.000 tanques en época moderna, digamos. 27.
El 27. E hizo que el rey en Jerusalén la plata llegara a ser como piedras, los cedros como cabrahigos de la cefela en abundancia. O sea, había mucha plata y había muchos cedros que son valiosos para crear casas, para hacer muebles, mesas, etcétera. Entonces había mucha abundancia de ambos. Como veníamos leyendo, la plata no era valiosa en ese momento, era seguro porque había mucha abundancia de ella también. El 28. Y traían de Egipto caballos y lienzos a Shlomo, porque la compañía de los mercaderes del rey compraba caballos y lienzos. Y venía y salía de Misrayim el carro por 600 piezas de plata y el caballo por 150. Y así los adquiría por mano de ellos todos los reyes de los Eteos y de Siria. Ve, enemigos acérrimos de Israel desde siempre, lo que son los Eteos, Siria y Misrayim. Y aquí los tenemos que más bien trabajaban para Israel, para llevarle cosas a Israel. Y aquí termina el texto. Espero que haya sido de ayuda, que les haya gustado, que abuelos bendigan el nombre de Yeshua. Shalom, Ubrahot, paz y bendiciones.